Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de Monopoly Channel, el canal oficial de cómo jugar Monopolio y Sociedad de Caballeros. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco acerca de los tipos de ingresos que tienen los millonarios y cómo los podemos aplicar a nuestra vida diaria. Bueno, para empezar a hablar del tema, vamos a hablar un poco de esta empresa tan conocida en el medio. Microsoft es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, la cual ha creado 3 multimillonarios también muy conocidos en el medio. Pero no solo ha creado estos 3 multimillonarios, sino que ha creado más de 12.000 millonarios. Esto es un gran número, ¿sí? De hecho, ahora tenemos más millonarios que nunca, en gran parte debido al auge del internet y de la globalización, sí, pero ganar dinero o conservarlo no es para nada fácil porque el mundo está cambiando tan rápido que si no somos lo suficientemente inteligentes y hábiles con el tema, podríamos perder nuestra riqueza en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso es que un millonario promedio tiene más de 7 fuentes de ingresos diferentes, porque ellos obviamente no quieren poner todos los huevos en una canasta por si algo sale mal, pues no perder todo. Entonces descubramos cuáles son las diferentes fuentes de ingreso de los millonarios. Tenemos los ingresos por regalías, ¿sí? En 1997, un tipo llamado Jeff Bezos, que todos sabemos muy bien quién es el creador de Amazon, él presentó una patente que consiste más bien en un método para ordenar artículos en línea muy fácilmente. ¿Pero de qué trata esto? Entonces, en lugar de agregar primero cualquier artículo al carrito de compras y luego tener que ir a hacer clic en comprar, simplemente ya se puede hacer clic en comprar ahora con un solo clic y ya. Eso suena muy simple y nadie nunca había patentado esto, pero como Jeff Bezos lo patentó para su empresa Amazon, una empresa digital, durante las últimas 2 décadas Amazon ganó miles de millones de dólares al otorgar licencias de esta patente a compañías como Apple, por ejemplo. Entonces ya Apple también puede hacer lo mismo, pero siempre recuerden que cuando lo vean en la página de Apple, siempre recuerden que esto es una patente de Amazon. Entonces es por eso que las corporaciones solicitan muchas patentes, incluso si no las necesitan, porque ellos saben que pueden ganar muchísimo dinero en unos años, ¿sí? Entonces básicamente eso es el ingreso por regalías. También ese es el ingreso pasivo real. Literalmente no tienes que volver a hacer nada después de que hagas tu trabajo y lo montes en una plataforma o lo vendas muchísimas veces. Por ejemplo, cuando una persona escribe un libro o hace una canción o filma una película, simplemente tiene que basar todo su esfuerzo una sola vez y ya después lo vende sin tener que hacer absolutamente nada más. Bueno, tenemos las ganancias de capital. La ganancia de capital es algo muy básico. Es cuando compras un activo a un precio X, como una acción o una propiedad, y luego lo vendes a un precio mucho más alto. Ese margen de diferencia, ¿sí?, entre los dos activos, pues entre los dos tiempos del activo, se llama ganancia de capital. Supongamos que compras 100 acciones, cada una por $100. Son $10,000. El precio de las acciones sube a $120. Entonces, ya 100 acciones a $120 serían $12,000. Y después de que subieron las acciones, deseas retirar la ganancia. Entonces, tu ganancia de capital van a ser los $2,000 de diferencia. La tasa impositiva normalmente, pues obviamente esta tasa cambia dependiendo del país en que estés. En Colombia es una, en México otra, Argentina otra, Estados Unidos otra, pero vamos a tomar un ejemplo. La tasa impositiva es típicamente alrededor del 15 al 20% en los casos sobre las ganancias de capital en inversiones a largo plazo
Obviamente, si vas a hacer inversiones a corto plazo, la tasa impositiva, o sea, la tasa de impuestos es muchísimo mayor. Entonces va a ser de un 37%. Pero si ustedes prestan atención, es muy popular que entre los millonarios y los multimillonarios, no porque la tasa impositiva sea el 20 o el 15%, ellos literalmente pagan casi cero impuestos. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? La primera forma es súper fácil. Simplemente no venden. Ellos siempre mantienen su inversión, incluso si ganan miles de millones de dólares. No tienen que pagar un centavo. Pero es posible que esto no funcione para todo el mundo. Es posible que ustedes deban vender parte de su inversión para tener efectivo en sus manos. Por eso hay una segunda forma, que es la recolección de pérdidas fiscales. Es cuando ustedes venden una inversión a pérdida para reducir su factura de impuestos. Pues a primera vista no tiene mucho sentido porque perderíamos un poco de dinero. Pero los inversionistas venden continuamente sus malas inversiones y reinvierten nuevamente el dinero en un activo similar para darse cuenta de las pérdidas, porque normalmente pueden seguir llevando esas pérdidas a muy largo plazo o por el resto de su vida y nunca se dan cuenta. Entonces, cuando obtienen una ganancia de capital, reducen drásticamente la factura de impuestos y no pagan nada en absoluto. Pero entonces ya en un curso o en un video posterior vamos a explicar mejor esto. También tenemos los ingresos por dividendos. Bueno, estos ingresos básicamente son como poseer una acción en una empresa. ¿Qué significa esto? Es poseer un porcentaje muy pequeño de una empresa. Por ejemplo, acá tenemos una acción de la compañía de Coca-Cola. Puedes comprar una acción de cualquier tipo de empresa, pues obviamente de las empresas que la vendan, y como uno de los propietarios de la empresa, pues la empresa deberá compartir sus beneficios con usted como forma de dividendo, ¿sí? Entonces, normalmente las empresas pagan dividendos, pero hay una que otra empresa que no paga dividendos, incluso si ganan miles de millones de dólares. ¿Cuáles son este tipo de empresas? Google o Facebook. Pero entonces, ¿por qué no pagan dividendos? Porque este tipo de empresas mantienen las ganancias dentro de la misma empresa para nuevamente reinvertirlas. Entonces, por eso a la mayoría de inversionistas les preocupa el precio de las acciones y no el del dividendo. Pero, por ejemplo, empresas como Apple pagan dividendos. Apple en noviembre del 2018 pagó a los accionistas un dividendo que fue el más alto en toda la historia, de 73 centavos por acción. Pues eso no es mucho, pero pues es algo, ¿sí? Entonces, si tenemos muchísimas acciones a 73 centavos, seguramente va a ser muy buena retribución. También tenemos los ingresos por alquiler. Pues este es uno de nuestros favoritos y el favorito de muchos, ¿sí? Básicamente es que compras una propiedad, ¿sí? Y luego la alquilas. Es el ingreso, pues, es un ingreso pasivo donde no tienes que participar activamente en absolutamente nada, sino en la compra de la propiedad. Sin embargo, como siempre se los hemos dicho, antes de comprar una propiedad, asegúrense muy bien de que estén financieramente educados, para que no pues vayan a hacer algún negocio equivocado y no pierdan pues su dinero. Entonces recuerden que nosotros tenemos el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. En la caja de descripción les dejo el link para que vayan a verlo. Si no les gustan mucho las propiedades de vivienda, también se pueden inclinar por las propiedades comerciales. Pues ese es un poco más seguro porque normalmente estas propiedades se las alquilan a empresas que pagan muchísimo pues más cumplido que un inquilino, aunque si tienen propiedades de vivienda, normalmente lo que hacen o lo que hacemos los inversionistas es que se las entregamos a empresas dedicadas a esto y nosotros no tenemos que involucrarnos para nada con los inquilinos. Bueno, también tenemos los ingresos ordinarios,
¿Qué son este tipo de ingresos? Es el ingreso más habitual, que también se conoce pues como ingresos ordinarios, que incluye los sueldos, los salarios, las bonificaciones y las comisiones. Es básicamente cuando intercambias directamente tu tiempo por dinero. Obviamente esto tiene muchas limitaciones, ya que tu tiempo pues siempre va a ser limitado, porque no puedes trabajar cuando estés durmiendo, no puedes trabajar cuando estés con tu familia, no puedes trabajar cuando estés pues haciendo otro tipo de actividades, pero este no es el único problema de este tipo de ingresos. En 2018, el gobierno de Estados Unidos recaudó 3.3 billones de dólares, ¿sí? Y más de la mitad de estos impuestos provino del impuesto sobre la renta. En comparación, pues el impuesto sobre la renta de las empresas solo generaba el 8% de los ingresos del gobierno, lo que significa que las personas con este tipo de ingresos pagan la mayor parte de los impuestos de cualquier tipo de gobierno en cualquier país. Otro 35% de los ingresos provienen de los impuestos sobre la nómina. ¿Qué son estos impuestos? Estos impuestos normalmente se dividen entre el empleado y el empleador para financiar la seguridad social, los riesgos profesionales y la pensión. Pero normalmente los empleados siempre terminan pagando la mayor parte de estos impuestos, mientras que los multimillonarios no pagan casi nada. Entonces, en cierto modo, es la forma de ingreso más fácil, porque no tienes que pensar mucho ni correr ningún tipo de riesgo. Simplemente encuentras un trabajo, lo realizas y ya. Pero no es sostenible en absoluto, ya que si pierdes el trabajo, pues pierdes tu única fuente de ingresos. También tenemos los ingresos por intereses. ¿Qué son este tipo de ingresos? Básicamente es una de las formas más fáciles y sencillas de generar ingresos. Es simplemente que tú prestes tu dinero a una persona X y la persona simplemente te devuelva el dinero mes a mes en forma de intereses. Es por eso que la tasa de rendimiento suele ser mucho más baja que otras formas de inversión, porque casi no tiene ningún tipo de riesgos. Entonces, también tenemos el tipo de ingresos cuando tú le prestas a un banco o a una corporación en forma de bonos. Entonces, ¿qué hace el banco o la corporación? Simplemente toma tu dinero y se lo presta a otra persona a una tasa de interés más alta. Entonces, básicamente es como un intermediario. Y luego te reembolsa pues parte de los intereses, y así es como tú ganas y el banco también. Bueno, y ya para terminar, tenemos los ingresos comerciales. Básicamente es exactamente lo que significa. Son los ingresos que obtiene como resultado de hacer cualquier tipo de negocios, ya sea vendiendo algo o proporcionando algún tipo de servicio. Este probablemente sea el ingreso más importante entre todos estos tipos, ya que necesita un poco más de educación financiera y suele tener una tasa de rendimiento un poco más alta que cualquier otro tipo de ingresos. Normalmente la tasa suele ser del 5 a 10%, y es importantísimo que en este tipo de ingresos sepamos minimizar los impuestos casi en un 90 o al 100%. Pero eso solo funciona cuando tenemos algún tipo de educación financiera o cuando ya tenemos algún tipo de riqueza. Entonces, normalmente este tipo de ingresos pues son muy bien recaudados, porque ya tenemos algo llamado internet, en donde se puede hacer literalmente cualquier tipo de negocio. Entonces, ya con esto finalizamos este video. Por supuesto, tener múltiples fuentes de ingresos es genial, pero nuestra recomendación es que no las cojamos todas o no las desarrollemos todas al mismo tiempo, porque de pronto nos podemos enredar un poco. Entonces vamos aprendiendo una a una cómo funcionan, y ya cuando tengamos una fuente de ingresos segura, podemos continuar con la otra. Si desean saber más del tema, tenemos este curso de educación financiera y construcción de riqueza. Es un curso de más de 40 horas con más de 50 ejercicios. Les enseñamos absolutamente todo de educación financiera. También tenemos un programa que se llama Analytic, donde acá les enseñamos cómo funcionan las amortizaciones, los pagos únicos, los intereses, absolutamente todo, con muchísimos casos de estudio para que se eduquen financieramente. Bueno, ya con eso finalizamos. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos.